Existen videos que jamás debieron grabarse, videos que ocultan historias perturbadoras y difíciles de explicar. Hoy veremos algunos de ellos, y cada uno será peor que el anterior. En marzo de 1998, Amy Lynn Bradley, una chica de 23 años recién graduada de la universidad, estaba de vacaciones con su familia en un crucero por el Caribe. Ahora Amy estaba entusiasmada, era extrovertida y determinada. Sentía que este viaje marcaba el inicio de su vida profesional. Pero aunque estaba emocionada, también tenía una inquietud. Verán, a Amy no le agradaba la idea de estar en mar abierto, pero decidió enfrentar ese miedo. Y la noche del 23 de marzo todo cambió. Al principio parecía una noche cualquiera. La familia Bradley pasó un día tranquilo. Por la noche Amy y su hermano Brad fueron a un club nocturno. Pasaron un buen rato juntos, y parte de eso quedó registrado en este video. Aquí vemos a Amy divertirse con su hermano y otros pasajeros. A eso de las 3:30 am, Brad se fue del club para descansar. Amy le dijo que se quedaría unos minutos más, pero que lo alcanzaría pronto. Y eso es lo último que se supo de ella. Nadie la volvió a ver. O eso pensaban, porque tiempo después su familia descubrió algo perturbador. Horas después, a las 5:30 am, Ron, el padre de Amy, despierta en el camarote compartido por toda la familia y se da cuenta que su hija no llegó a dormir. Esto era extraño porque Amy no era una persona que se levantara temprano, y mucho menos luego de haberse ido de fiesta. Pero aún así Ron creía que Amy estaba viendo el amanecer y que volvería en cualquier momento. Solo que los minutos pasan y no regresa. Aquí es cuando Ron decide salir a buscar a su hija. Revisó los restaurantes, los bares y otras áreas comunes del barco, pero no había señales de Amy. Ron volvió al camarote y despertó a su esposa y a Brad. Los tres se dividieron para buscarla de nuevo. Pensaban que tal vez Amy estaba en otro camarote, pero no pudieron encontrarla. A las 6 am los Bradleys reportan la desaparición. El personal los escucha, pero no lo toman en serio. Creían que Amy seguía dormida en otro lugar, que había salido a nadar, o que incluso bajó en una de las paradas a la playa horas antes. Pero los Bradleys conocían a Amy, es decir, ellos sabían que su hija no se iba a ningún sitio sin avisar. Luego de insistir, el personal decidió hacer una búsqueda exhaustiva. Revisaron cada rincón del barco, buscaron durante horas, pero Amy no apareció. Al mediodía el capitán hizo un anuncio. Todos los pasajeros del crucero fueron informados de la desaparición de Amy y les pedían que si sabían algo lo dijeran. Cualquier pista era importante, pero a pesar de esto nadie pudo ayudar. No había pistas, nada sospechoso. Los Bradleys presionaron más al capitán. Creían que alguien había raptado a su hija y planeaban bajarla en la siguiente parada. Le pidieron al capitán detener el barco para impedir que alguien pudiera bajar con Amy en la siguiente parada, pero este se negó. Poco después el barco llegó a la costa y todos pudieron bajar, pero los Bradley seguían buscando. Una de las teorías fue que quizás Amy cayó al agua sin que nadie se diera cuenta, pero su familia no creía esto. Es decir, Amy era una chica deportista y además una buena nadadora. No era descuidada o impulsiva, y había otro detalle extraño. Los zapatos que Amy usó aquella noche y su identificación estaban en el camarote de la familia. Es decir, que en algún punto de la noche había regresado. Pero entonces, ¿Amy se fue por su cuenta a mitad de la noche o alguien se la llevó? Bueno, lo que encontraron después podría ser una pista. La familia de Amy seguía buscando respuestas. En ese momento recordaron algo que les había dicho. Un detalle extraño. Durante el viaje, Amy les mencionó un par de veces a algunos de los miembros de la tripulación. De hecho, horas antes de desaparecer, Amy les dijo que algunos de estos tripulantes la hacían sentir incómoda. Pero había un tripulante en especial que la incomodaba más que los demás. Este hombre se le acercaba constantemente, parecía obsesionado con ella. Cada que veía a Amy iba directo hacia ella y le insistía que bajara del barco para que fueran a algún sitio a bailar. Amy lo rechazó varias veces. Pero luego de esto, la familia se dio cuenta de otro detalle inquietante. En una de las zonas públicas del crucero había un muro. Este muro contenía fotos de todos los pasajeros.
Era una de esas tácticas de los fotógrafos en las cuales toman una foto y si te gusta se las puedes comprar. Así que había cientos de estas fotos en el muro, pero algo no encajaba. Días antes la familia había visto ahí todas las fotos de Amy, pero ahora todas habían desaparecido. Alguien las tomó y se las llevó. Así que ¿era esto una coincidencia o alguien ya la estaba vigilando? Y si lo hicieron, ¿cuál fue el motivo? Bueno, pues tiempo después los Bradley encontrarían una respuesta. Luego del suceso, los Bradley jamás pudieron encontrar a Amy, o eso pensaban. Con los años, muchas personas han asegurado haberla visto. Decenas de testigos afirman haber visto a una chica muy parecida a ella en distintas zonas del Caribe. Muchos han confirmado que esta mujer siempre va acompañada de hombres, y estos parecen controlarla. Por ejemplo, está el caso de una turista canadiense. Esta chica caminaba por la calle cuando de pronto una mujer salió de una casa corriendo y le pidió ayuda. Como estas hay muchas historias. Han habido varias investigaciones en diferentes partes del Caribe, pero nunca se ha podido encontrar una pista de Amy. Todo parece un callejón sin salida, aunque de todas estas pistas hay una la cual es más perturbadora. Verán, luego de todo este tiempo salió una teoría oscura. Esta decía que quizás Amy fue raptada para ser vendida a un grupo de personas peligrosas. Pareciera ser una teoría sin mucha evidencia, pero poco después apareció algo que podría confirmarla. Verán, en un sitio web para adultos apareció la imagen de una mujer, una que se parece demasiado a Amy. La mujer en esta imagen tiene varios rasgos similares, incluso un tatuaje que es casi idéntico. Los padres de Amy han visto esta foto y no tienen dudas. Para ellos es su hija. Creen que Amy está atrapada en algún lugar y no pueden hacer nada por ella. Pero lo más aterrador de todo esto es que con los años se ha descubierto que en los cruceros hay un negocio oscuro de tráfico de personas, y una chica sola como Amy a mitad de la noche podría ser el blanco ideal. Los Bradley han dicho que esa noche alguien se llevó a su hija para venderla a una red oscura de personas. Más de 20 años después, Amy Bradley continúa desaparecida. Ver su último video con todo esto en mente lo vuelve perturbador. Y la siguiente historia es más inquietante. Wu Yongning tenía 26 años y fue conocido como el rooftopper más influyente de China. Ahora, un rooftopper es una persona que escala ilegalmente rascacielos, antenas o torres sin usar protección. Lo hacen para grabarse desde alturas extremas y luego publican estos videos en internet. Para volverse virales deben ir cada vez más lejos, así que arriesgan más. Bien, pues Wu hizo exactamente eso. Pronto ganó miles de seguidores y algo de dinero. La mayoría de los rooftoppers suben, se toman selfies y posan. Wu también lo hacía, pero iba más allá. Inventó trucos extremos. Por ejemplo, se colgaba del borde y hacía dominadas hasta el fallo muscular. Cuando ya no podía más, se jalaba de vuelta hacia la cima. Otro de sus trucos era pararse con una sola mano e inclinarse poco a poco sobre el borde. A veces iba en scooter y frenaba centímetros de él. Todo sin cuerdas, sin protección y completamente solo. Pero en 2017 intentaré uno de sus trucos más extremos. Para finales del 2017, Wu había publicado más de 500 videos. También hacía streams mostrando sus acrobacias, y la gente le donaba dinero. En una transmisión, Wu llegó a ganar hasta $2,000, así que para él esto ya era como una carrera. Pero también entendió algo. Para seguir siendo famoso tenía que superar su último truco. A inicios de noviembre se enteró de una competencia, $15,000 al video más viral, así que Wu no dudó. Haría una acrobacia extrema que lo haría ganar. Iba a usar ese dinero para pagar su boda y los gastos médicos de su madre. El 8 de noviembre Wu viajó al Centro Internacional, un rascacielos de 62 pisos en China. Era el edificio más alto que había intentado escalar. El público solo tenía acceso hasta el piso 44, así que Wu subió en el elevador, luego por una ventana, y comenzó a escalar 20 pisos. Una vez en la cima colocó su cámara y comenzó el stream. Sus fans lo vieron sentado al borde, limpiando la superficie donde haría su truco. Wu eligió esa zona para hacer su movimiento más extremo, las dominadas al borde. Minutos después comienza a bajar.
Sus fans lo ven colgado midiendo la distancia y buscando dónde anclar sus brazos, pero algo no va bien. Se da cuenta que el agarre es malo. No podrá hacer una extensión completa, así que sube de nuevo y limpia el borde una vez más. Luego baja otra vez, deja caer las piernas y hace una extensión completa. Wu logra hacer 2 dominadas. Tras la segunda intenta subir, pero no tiene fuerza. En el video lo vemos empujando sus pies contra el vidrio para intentar subir, pero no lo logra. Durante los siguientes 15 segundos, Wu lucha por subir al borde. Se jala con fuerza, pero sus brazos no responden. No había considerado lo agotado que estaría después de escalar 20 pisos, y no había nadie para ayudarlo. Luego de varios intentos, cuelga por completo y mira hacia abajo. La cámara logra captar un quejido, y un segundo después, Wu cae. El caso de Wu es inquietante, pero a partir de aquí entramos a cosas más oscuras. El 22 de septiembre del 2006, Casey Jo Stoddard, de 16 años, cuidaba la casa de sus tíos. Casey era una chica responsable, así que confiaban en ella. Ese fin de semana Casey cuidaría la casa y su novio Matt la acompañaría unas horas. Ambos verían una película. También habían invitado a 2 amigos, Brian Draper y Tori Damshick. Los 4 empezaron a ver una película en la sala, pero de pronto Brian y Tori dijeron que se irían al cine. Fue algo extraño, es decir, habían pasado pocos minutos y ahora querían irse. Casey y Matt no le dieron importancia a esto, así que se quedaron para terminar de ver la película, pero había algo que no sabían. Verán, cuando Brian y Tori salieron, en realidad fueron a la parte trasera de la casa y desbloquearon la puerta del sótano. Planeaban volver más tarde sin hacer ruido. Habían preparado algo horrible para Casey, y esta noche era el momento perfecto. Los dos estaban obsesionados con el tema de asesinos seriales. Después de ver la película Scream decidieron recrear las escenas en la vida real. Hey, look, it's Cassie. Hey, look, I don't know. Hello, Cassie. I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. Hi. Okay, see ya. Van We've been waiting for Ecker, this for a long time. Pink Floyd. Before we commit the ultimate crime of murder. She's gonna be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? Se grabaron ideando su plan. Sabían cómo entrar y sabían cuándo atacar. En el video confesaron que Casey sería su primera víctima. Solo necesitaban esperar a que estuviera sola. Cuando descubrieron que Casey estaría sola cuidando la casa, pusieron en marcha su plan. Pero al llegar, Matt estaba ahí. El novio de Casey había arruinado su plan. Por eso Brian y Tori fingieron ir al cine. En realidad volverían más tarde cuando Casey estuviera sola. Mientras esperaban, fueron al cine y compraron boletos. Pensaron que esta era una coartada sólida para no quedar como sospechosos. Luego regresaron al auto y se grabaron confesando que estaban emocionados por lo que harían. And Matt will come out, investigate, kill him, and it'll scare the shit out of Cassie. Unas horas después, cuando creyeron que Matt se había ido, se estacionaron al final de la calle. Se pusieron máscaras, unos guantes y entraron a la casa. Una vez adentro escucharon que Matt aún estaba en la casa. No sabían qué hacer, así que se escondieron en el sótano. Comenzaron a hacer ruido para que Casey o Matt bajaran a revisar, pero no funcionó. Lo siguiente que hicieron fue cortar la energía de la casa. Esperaban que alguien bajara a encenderla de nuevo, pero nadie bajó. Tori y Brian habían fracasado, o eso pensaban, porque lo que pasó después fue un golpe de suerte para ellos. Matt y Casey no habían escuchado ninguno de los ruidos, pero aproximadamente a las 10:30 p.m. se escuchó un auto. Era la madre de Matt, que había llegado por él. Matt se despidió. Tori y Brian no podían creerlo. Sabían que por fin podrían vivir su fantasía. Decidieron esperar unos minutos más. Mientras tanto, Matt llamó a Tori y preguntó si podía ir con ellos un rato.
Matt diría más tarde a la policía que no entendió lo que Tori dijo porque sonaba como si estuviera susurrando. Él pensó que Tori estaba en el cine, así que le dijo que lo vería otro día y después colgaron. Después de esto, Tori se volteó hacia Brian y confirmó que Casey estaba sola. Subieron las escaleras, azotaron una puerta y se quedaron esperando, pero Casey no bajó, estaba aterrada. Frustrados, Brian y Tori caminaron por la casa hasta la sala donde Casey estaba. Lo último que se sabe de Casey es que rogó por su vida mientras se acurrucaba en un sillón, pero el ataque fue terrible. Brian y Tori no tuvieron piedad. Después del crimen, los dos huyeron. Lo primero que hicieron fue encender su cámara y grabarse otra vez. Just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Okay, let's fucking take it down. En el video se ve su reacción a lo que acaban de hacer. Brian y Tori estaban convencidos de que nadie sospecharía. Tenían los boletos del cine que les servirían como coartada. Un par de días después llegó la policía. Buscaron al culpable y primero fueron a interrogar a Matt. Él dijo no saber nada, aunque les contó que esa noche Brian y Tori también habían estado ahí. Así que unas horas más tarde la policía fue por ellos, y tras un interrogatorio intenso se quebraron para confesar todo. Brian y Tori fueron condenados a cadena perpetua. El video que hicieron es inquietante de ver, pero otro caso similar es el siguiente. En julio del 2013, cientos de personas se reunieron para ver a Daniel Pellegrin, mejor conocido como MC Daleste. A sus 20 años era uno de los raperos más populares de Brasil. Verán, su música conectaba porque hablaba con honestidad sobre crecer en la pobreza, ver violencia y salir adelante de situaciones difíciles. Daniel venía de un barrio pobre, así que usaba sus letras para contar lo que vivió. Hablaba de cosas que pocos se atrevían a mencionar, pero había un tema que se repetía más que ninguno en sus canciones: la corrupción y los abusos de la policía. MC Daleste se había convertido en una voz para muchos. Bien, pues el 7 de julio poco más de 4,000 personas asisten a un concierto gratuito de MC Daleste, pero no tenían idea de lo que estaba por pasar. Cuando comienza el show, Daniel canta e interactúa con el público, pero a medida que avanza algo cambia. Verán, Daniel tenía una misión: usar sus canciones para hablar y atacar directamente a la policía. No quería entretener a su público, sino incomodar a las autoridades y decir que no les tenía miedo. Y fue justo en medio de una de esas canciones cuando pasó algo. Mientras Daniel cantaba, alguien entre la multitud tomó un objeto de su bolsillo, lo apuntó hacia él y luego hubo un sonido fuerte. Daniel cayó. Había recibido un impacto. Lo llevaron a urgencias e intentaron ayudarlo, pero era muy tarde. ¿Pero por qué ocurrió esto? Bueno, después del ataque muchos se dieron cuenta de algo, un detalle inquietante. Luego de aquel evento aterrador, muchos se preguntaron qué pasó esa noche. Hubo muchas teorías. La policía inició una investigación, y lo que descubrieron fue sorprendente. Las pistas apuntaban a un sospechoso, un policía. Luego de investigar, los forenses concluyeron que quien le hizo esto a Daniel había usado un tipo de munición especial, una munición que solo usaban los policías, pero estos intentaron desviar la atención. Dijeron que existía un grupo de vigilantes formado por exagentes que atacaban a raperos que hablaban mal de las autoridades. Lo más inquietante de todo es que MC Daleste era el 7º rapero al que habían atacado. Aún así, nadie hacía nada por atrapar a los culpables, y en medio de todo esto, un amigo cercano de Daniel reveló un detalle que para muchos es clave. Este amigo de Daniel no creía en la teoría del grupo secreto. Para él fue la policía. De hecho, los acusaba directamente. Dijo que ellos eran los responsables del ataque. Esa noche Daniel llevaba ropa costosa. De acuerdo con la policía, la ropa era robada. También lo acusaron de conducir un auto robado. Dijeron que estos eran los motivos por los cuales alguien lo había señalado,
y se habían vengado de él, pero su amigo lo negó. Es decir, Daniel no necesitaba robar, ganaba más de $80,000 al mes. Lo que decía la policía no tenía sentido, y muchos se daban cuenta de esto. Las autoridades comenzaron a inventar otras historias, pero luego el amigo de Daniel reveló algo más inquietante. Según su versión, momentos antes del concierto, cuando Daniel iba camino al sitio, la policía lo detuvo. Le pidieron dinero a cambio de dejarlo seguir su camino y dar su show. Así que muchos creen que esa es la razón por la cual esa noche MC Daleste se enfocó más en rapear acerca de la policía. Ahora, luego del ataque, más artistas comenzaron a denunciar lo que sufrían por parte de las autoridades: amenazas, detenciones y cuotas para evitar problemas. Todo esto justo antes de sus presentaciones, pero aún con todo esto, la investigación se detuvo. Al día de hoy no se ha encontrado al culpable. El caso de MC Daleste sigue siendo un misterio sin resolver. Y la siguiente historia es similar. En noviembre del 2013, una streamer conocida como Roro-chan encendió su cámara, sin saber que se convertiría en uno de los casos más inquietantes de Japón. Roro tenía 14 años, transmitía en la plataforma Nico Nico, siempre ocultando su rostro con una bolsa de papel o un cubrebocas. Sus streams eran simples: cantar, tocar el piano y hablar con un pequeño grupo de seguidores. Pero Roro deseaba más, quería ser famosa, así que empezó a cambiar su contenido buscando algo que la hiciera destacar. Cada transmisión algo en ella cambiaba, hasta que sus fans se dieron cuenta que algo no estaba bien. Verán, Roro no quería ser un streamer más, sino que deseaba ser famosa y estar entre las más grandes, así que sus streams cambiaron. Comenzaron a volverse más peligrosos. En ellos, Roro corría entre el tráfico o se colocaba en la orilla de su ventana, pero esto no era característico de ella, y el 24 de noviembre hizo algo que nadie puede explicar al día de hoy. Este día Roro inicia un stream con un título extraño: Conviértete en una leyenda, pero desde que inicia algo se siente mal. La cámara muestra a Roro recostada sobre el borde de su balcón, a 13 pisos de altura. Roro no canta y tampoco platica. Todos se dan cuenta que está preocupada. Su chat estaba lleno de preguntas. Todos querían saber qué ocurría, pero Roro apenas responde y dice que tiene miedo. Pero luego, mientras la cámara sigue transmitiendo, Roro gira hacia atrás. Nadie sabe si fue intencional o un accidente, pero cuando Roro giró hacia atrás, cayó. La cámara cae y un instante después escuchamos un sonido fuerte. Luego hay un gran silencio. En el video escuchamos el sonido de autos pasando por la calle. Pero, ¿por qué lo hizo Roro? Bueno, esa es la pregunta que nadie puede responder. Verán, algunos creen que estaba obsesionada con la fama y que planeó aquel stream como su despedida, el último que le haría ser recordada para siempre. Otros dicen que fueron sus propios fans quienes la presionaron para hacer esto, aunque no hay pruebas que lo confirmen. Pero después de aquel día su historia desapareció. No se habló más de ella en internet, hasta 2019 cuando se descubrió algo. La historia de Roro había desaparecido, hasta que en 2019 una banda lanzó una canción inspirada en ella. A partir de ahí su nombre volvió a escucharse. Verán, la canción se hizo popular en Japón, y cientos de personas comenzaron a investigar su caso. Descubrieron que Roro había mostrado señales de estar mal mucho antes de aquel stream. Ahora no se conoce su nombre real, pero se sabe que Roro sufría acoso en la escuela. En una transmisión contó que durante una excursión sus compañeros la habían dejado sola. Todo indicaba que se sentía aislada. Lo más inquietante es su último mensaje. Un día antes del stream publicó un tweet que decía "tiempo rápido". No parece tener sentido, pero muchos creen que quería decir que el tiempo pasara rápido. Su historia es desgarradora, y la siguiente es la más oscura de todas.
Relisha Ruth era una niña de 8 años que desapareció en Washington, D.C. Su historia es un gran misterio sin resolver que ha dejado preguntas sin respuestas y una lista de revelaciones inquietantes. Verán, Relisha nació el 29 de octubre del 2005. Su vida nunca fue fácil. Su familia tenía problemas financieros, por lo que pasaron varios años moviéndose a sitios inestables. Relisha y su familia eventualmente encontraron un lugar para quedarse, el Refugio General de Familias de Washington. Ahora, aunque el refugio les proporcionaba un techo y comida, no era un lugar fácil para cualquier niño. Es decir, había cientos de familias y personas sin hogar. Las instalaciones eran muy estrictas, e incluso tenían barrotes, así que era un lugar difícil para vivir. Pero para Relisha el refugio era su casa y su sitio para jugar. A pesar de las dificultades, los maestros de Relisha veían que era una niña amigable y llena de curiosidad. Amaba ir a clases y parecía ser feliz en el refugio, pero eso comenzó a cambiar. Su maestra comenzó a notar algo extraño. Relisha faltaba cada vez más a clases. Primero fueron días y luego semanas. Cuando la escuela contactó a su madre Shamika, dijo que su hija estaba enferma y bajo el cuidado del Dr. Tatum. Nadie sospechó nada, pero en realidad algo terrible estaba ocurriendo. A finales de febrero las autoridades fueron contactadas. Relisha seguía sin aparecer, y al investigar descubrieron algo inquietante. El supuesto Dr. Tatum no era un médico. Era Khalil Tatum, conserje del refugio donde vivía la familia. Así que esto se convirtió inmediatamente en una señal de alerta. Verán, Khalil no era un extraño para la familia de Relisha, pero había desarrollado una relación cercana con ella. Todos en el refugio notaban cómo Tatum pasaba mucho tiempo con Relisha. Le daba regalos, la llevaba a pasear y comenzaba a tener otros gestos inusuales. Pero todo cambió cuando desaparecieron juntos. Verán, Tatum tenía antecedentes criminales, pero aún así fue contratado. Gracias a su puesto como conserje, Tatum pudo acercarse a la familia de Relisha y ganarse su confianza. Así que con el tiempo, Shamika permitió que su hija pasara tiempo con él sin supervisión. Pero cuando la policía intentó interrogarlo, Tatum había desaparecido. Aquí es cuando se inicia la búsqueda. Ahora, la policía logró reconstruir el recorrido de Relisha y Tatum revisando cámaras de seguridad. Analizando el metraje, descubrieron algo inquietante. Relisha y Tatum caminando juntos por el pasillo de un hotel. Y esta fue la última vez que alguien vio a Relisha con vida. Desde ese momento, Tatum aparece solo en cámaras. El 2 de marzo, la policía encontró otro video de Tatum. En este fue grabado comprando bolsas grandes de basura, una pala y cal, químico que puede ayudar a detener olores. Así que solo podemos imaginar para qué usó esto. Días después su esposa fue hallada sin vida en otro hotel, así que Tatum era más peligroso de lo que la policía imaginaba. La búsqueda se volvió nacional, pero mientras las autoridades rastreaban a Tatum, el comportamiento de la madre de Relisha comenzó a preocupar a todos. Verán, cuando la escuela la contactó por primera vez, Shamika no avisó a la policía ni al refugio. Esto retrasó la investigación y levantó sospechas. Luego sus respuestas comenzaron a ser evasivas. Cuando hablaba con los agentes, sus respuestas fueron confusas, sin emoción ni urgencia. Para muchos, esta es la parte más inquietante del caso. Es decir, una madre que no parecía preocuparse por su hija. A medida que avanzaba la investigación, la frustración de las autoridades creció. Shamika evitaba responder y tardó semanas en admitir que había dejado a su hija al cuidado de Tatum. Pero sus declaraciones no coincidían. Cambiaba versiones y ocultaba otros detalles, así que para la policía todo era claro. Shamika había entregado a su hija a un desconocido sin pensar en las consecuencias, y el 1 de abril del 2014 se descubrió lo peor. Luego de una gran búsqueda, Tatum fue encontrado, sin vida. Fue la última persona que vio a Relisha. Con él desaparecieron todas las respuestas. La policía se quedó sin pistas. Solo podemos imaginar lo peor. Algunos creen que la esposa de Tatum descubrió algo y pagó por ello.
Al día de hoy Relisha sigue desaparecida y el misterio detrás de su caso no se ha podido resolver. Pero si quieres conocer más casos perturbadores y sin resolver, entonces mira estos videos. En mi Patreon también compartí material extra y sin censura de este video. Y también estoy resubiendo estos episodios en formato de audio para mi podcast, A Medianoche con Alex PH. Así que si quieren escucharlo, está en Spotify.